Miembros del equipo de investigación de Aula Abierta, Héctor y Juan, quienes en su momento nos darán la narración de los hechos que acontecieron en el día de hoy. Para empezar, tendría que iniciar el tópico que hoy nos acompaña, que es discriminación por por motivos políticos y violación a las libertades políticas, a propósito del marco de celebración de los 72 años de las violaciones a los derechos humanos que han marcado un hito en la historia contemporánea, como lo fue el Holocausto nazi, cuando por primera vez fue desarmado el centro de concentración y exterminio de los más débiles de aquel entonces, que tuvieron que soportar todas esas violaciones a los derechos humanos. En un mal impasse en ese sentido, hoy 72 años, tenemos que darle continuidad a la misma temática, y por eso el día de hoy puntualizaremos en varios casos de discriminación sobre los derechos de los entrevistados por motivos varios, entre ellos políticos y violación a las libertades políticas. De inicio nos acompaña Héctor en la narración de las noticias, quien nos va a ubicar en los hechos más importantes acontecidos el día de hoy. Sí, buenas tardes a todos los radioescuchas que me escuchan a través del dial de Luz Radio 102.9. El día de hoy, como siempre, este espacio Aula Abierta, llevando el espacio académico más allá de las aulas universitarias. El día de hoy, hablando un poco de los derechos humanos, específicamente los derechos políticos. Y bueno, tenemos varios entrevistados. Antes de entrar en tema con ellos, queremos narrar un poco las noticias más importantes del día de hoy, y es que diputados opositores entregaron documento para exigir elecciones al Consejo Nacional Electoral. Diputados, entre ellos Stalin González, Juan Requesens, Jorge Millán y José Brito, entregaron un documento en el Consejo Nacional Electoral exhortando al Poder Electoral a publicar el cronograma de elecciones primarias de este año. Tenemos que señalar que desde diciembre de este año las elecciones regionales se debieron haber realizado, y para este año, a finales de este año, se debe realizar las elecciones municipales en Venezuela. Perdón, y que al parecer para el primer semestre ya no se llevarán a cabo, ¿no? Porque según cronograma creo que ya no corresponde en este periodo. El cronograma electoral es de alrededor de 8 meses, pero hay que recordar también que en el año en que falleció el presidente Hugo Chávez se realizaron en menos de 30 días también. Es algo importante de señalar eso. Pero ya sé cuál va a ser el argumento del CNE. Este no es una causa de fuerza mayor y por tanto hay que cumplir el cronograma al pie de la letra. Así va a ser. Bueno, es por esta razón que los diputados se encuentran exigiendo la publicación del cronograma. Entre otras noticias tenemos que denuncian que el gobierno irrespeta derechos laborales de profesores. El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Márquez, denunció hoy que el conflicto universitario se generó porque a los profesores se les está irrespetando el derecho a poseer un sistema autoadministrado de salud, ¿no? Cuestión que tratamos la semana pasada en este programa. Otra noticia tenemos que Diosdado Cabello se ofreció a ser mediador en un diálogo entre opositores. Retraso del Consejo Nacional Electoral ponía en riesgo el ejercicio del voto en 2017, como ya lo veníamos estableciendo. Luis Florido, a quien se le retuvo hace unos días atrás en el aeropuerto internacional de Maiquetía, se le suspendió su pasaporte. Estableció el día de hoy que el SAIME admitió que cometió un error con su pasaporte y que entre 1 y 2 semanas le estarán dando de nuevo un pasaporte. Maduro crea, y estas fueron declaraciones del día de ayer, fuerzas especiales civiles antidisturbios en todo el país. Águilas del Zulia comienzan su cruzada en la Serie del Caribe el día de hoy. Y es que jugarán con los criollos de Caguas, del Puerto Rico. En Culiacán. Espero que la buena racha de los aguiluchos se repita en México. Así va a ser, Dios mediante. Santos dice, el presidente de Colombia, Santos dice que 4.670 guerrilleros de la Fuerza Armada Revolucionarias de Colombia están en proceso de desarme. Y Estados Unidos desmiente amenazas de enviar tropas a México. Las agencias de noticias Associated Press aseguró que tuvo acceso a una conversación entre Trump y Peña Nieto en la que el magnate habría amenazado con enviar militares a México. Supuestamente estas conversaciones fueron descartadas por la Cancillería mexicana. Creo que en ese sentido se pronunciaron los medios de comunicación en México y afirmaron que fue una conversación muy cordial y que inclusive Trump brindó toda su ayuda para el desarrollo del país mexicano. A continuación le damos la bienvenida a un brillante investigador Nobel de nuestro querido grupo de Aula Abierta,
y él es un politólogo investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y de la misma Aula Abierta a nivel nacional, el cual nos pondrá en contexto un caso de discriminación por motivos políticos, el tema que hoy nos arropa en el programa. Nelson, te damos la bienvenida a este espacio de Aula Abierta. Nos gustaría escuchar tus alegatos al respecto. Sí, Nelson, buenas tardes. Te hablamos del espacio de Aula Abierta. Quisieras que nos comentaras un poco sobre la investigación que se ha venido haciendo desde nuestra ONG Aula Abierta en la investigación de aquellos patrones que han observado el equipo de investigación en base al marco del derecho a la no discriminación por motivos políticos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues es un placer compartir con ustedes todo el trabajo que estamos realizando en Aula Abierta desde la región andina. Particularmente hemos podido corroborar información de discriminación política en instituciones como la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde han sido expulsados estudiantes que por pensar distinto, de manera distinta, los expulsan de la universidad. Claro, haciendo algunos alegatos en función de los reglamentos internos de la misma, pero en el fondo la discriminación es notable. Por otra parte, también hemos podido corroborar la información que nos dio el profesor Marcos Pino en la Asamblea General que tuvo lugar hace unos días en el rectorado de la Universidad de los Andes, donde un estudiante fue víctima de maltrato por parte de funcionarios vestidos de civil que decían ser parte del servicio de inteligencia bolivariano, donde lo llevaron desde la puerta de su casa hasta una zona no identificada por el estudiante y lo golpearon para que él diera testimonio de que él tenía intenciones de quemar una unidad de transporte. Aunado a esto, ese mismo día de la asamblea, que fue el 31 de enero, hace unos 2 días, 3 estudiantes de la universidad, 2 de la Escuela de Ciencias Políticas y 1 de la Facultad de Humanidades, pertenecientes al movimiento de Equipo 10, también fueron detenidos por funcionarios del SEBIN y de la Policía del Estado Mérida, porque se presumía que ellos tenían intenciones de quemar una unidad de transporte que intentaron abordar, de hecho. Sin embargo, pues ellos no tenían ningún objeto que fuera incendiario, ni tenían objetos contundentes, etcétera. Las declaraciones de los funcionarios policiales fueron bastante vagas, de hecho no dieron respuestas a los abogados y a los familiares. La manera como se los llevaron fue bastante violenta. De hecho, un grupo de motorizados llegaron Disculpa, Nelson, te habla Juan Bracho de Aula Abierta Venezuela, investigador acá de Aula Abierta. Me comentas que las detenciones no cumplieron con ninguno de los parámetros legales correspondientes para que se efectúe una detención. ¿Sí? ¿Qué basaron los cuerpos de seguridad del Estado venezolano esta detención? Bueno, el motivo por el cual los detuvieron era supuestamente clamor popular. Cosa que es bastante extraña, porque ellos venían de hecho de una protesta pacífica y ya habían caminado cerca de unos 500 metros y ya se habían dispersado del grupo que los acompañaba. Entonces, en ese momento un grupo de motorizados los aborda y los detiene hasta que llegan los funcionarios de la Policía del Estado Mérida y los del Servicio de Inteligencia Bolivariano, los del SEBIN. Y los detienen y los llevan a la estación de policía, la central de policía de acá de Mérida. Hola, de allí los llevaron a otro sitio. Hola, Loraine. ¿Cómo estás, Nelson? Te saluda Loraine desde Aula Abierta, Estado Zulia. ¿Cómo es eso que constituye una causal para detener a estos estudiantes el clamor popular? Me gustaría que hicieras detalle en ese sentido. A ver. Bueno, el jefe de inteligencia de la policía dice que los detuvieron por clamor popular porque supuestamente las personas se sintieron amenazadas con la presencia de ellos. Cabe destacar que estos estudiantes portaban una franela del movimiento estudiantil al cual pertenecen, que es Equipo 10, y que por eso supuestamente las personas estaban aterrorizadas porque ellos tenían intenciones de
de quemar el autobús. Sin embargo, se estaba esperando el testimonio del chofer, el chofer no llegó, ¿sí? Y como no tenía ningún tipo de prueba y no habían cumplido con el debido proceso, entonces ellos fueron puestos en libertad el mismo día a las 7 de la noche. Esa era la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál era el balance de los acontecimientos? Si ellos estaban todavía privados de libertad o detenidos. Nosotros pudimos corroborar por los miembros del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, que los estudiantes pues los habían tratado bien, no los habían maltratado, o sea, estaban completamente íntegros. Sin embargo, la manera como los detuvieron, digamos, el daño psicológico que le generan a ellos y a sus familiares por todo por la manera en cómo los detuvieron es bastante grande, y el hecho de tenerlos detenidos más de 3-4 horas en las instalaciones de la policía, y cabe destacar que los trasladaron varias veces, es decir, llegaron al centro policial y de allí los llevaron a la sede de inteligencia, que está un poco retirada de eso. En el argot forense se les llama, los ruletearon entre varias oficinas de los órganos de investigación. Exactamente, criminales tal cual, sí. Así es. Bueno, Nelson, muy, muy completo el balance que nos hace desde el Observatorio de Derechos Humanos, desde la región Los Andes, agradecidas de tu participación, y evidentemente hay que resaltar que es una labor sumamente importante en estos momentos donde las violaciones de los derechos humanos cada día son más sistemáticas y recurrentes. Muchas gracias, Nelson, por acompañarnos en este espacio. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Sí, bueno, es momento de ir a un corte en Aula Abierta. En el siguiente segmento seguiremos entrevistando a diversas personas sobre los motivos, discriminación por motivos políticos y violación a las libertades políticas, y iremos a un corte musical. Recordar que nos sigan por nuestras redes sociales, @aulaabiertabe, por Twitter, Instagram y Facebook. Escucharemos Daylight. Luz Radio 102.9 les está presentando Aula Abierta. De seguida damos continuidad al programa que nos ocupa el día de hoy, como lo es la temática relacionada con la discriminación por motivos políticos y violación a las libertades políticas. A continuación entrevistaremos a una víctima de un caso muy particular en esta materia, como lo es Rocío San Miguel. Ella en el año 2004 fue objeto de un despido injustificado en el organismo público en el cual prestaba servicios, específicamente en el Consejo Nacional de Fronteras, en virtud de haber firmado una solicitud de referéndum revocatorio en contra del mandato presidencial de aquel entonces, el presidente Hugo Chávez Frías. En la línea tenemos a Rocío San Miguel para que nos contextualice y nos dé un balance de todos los hechos que han acaecido desde aquel momento hasta el presente, y en términos individuales pues nos pueda operativizar lo que el tema de hoy se ha titulado como discriminación por motivos políticos y violación a las libertades en este sentido. Buenas tardes, Rocío, ¿te encuentras en línea? Sí, hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. ¿Quién habla, por favor? Por aquí te habla la profesora Loraine Finol, miembro del equipo de investigación de nuestra Aula Abierta Venezuela, y nos complace muchísimo tenerte en este espacio radial porque de primera mano nos pondrás en el conocimiento de los hechos para hacerle seguimiento a las incidencias que tú has tenido que experimentar a lo largo del tiempo que llevas con tu caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Te escuchamos, Rocío. Sí, bueno, el caso próximamente será objeto de una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente tendremos la oportunidad de ser escuchados por jueces imparciales e independientes. Este caso ha sido documentado por más de 12 años, desde que ocurrieron los hechos en el año 2004. Se trató de un despido por discriminación política. 3 mujeres que laborábamos en el Consejo Nacional de Fronteras fuimos despedidas por firmar, aparecimos en la lista Tascón y decidimos emprender pues todos nuestros reclamos judiciales, el agotamiento interno de los recursos y luego la posibilidad de acudir a la vía internacional.
El caso finalmente puede llegar a la Corte Interamericana y uno de los pasos que se van a verificar próximamente es esta audiencia que será en Costa Rica el día 14 de febrero. Rocío, a propósito que este espacio radial no puede obviar su carácter académico y formativo, nos gustaría que nos dieras una breve explicación cómo agotaron la instancia del derecho interno en Venezuela para entonces poder acudir a una corte internacional como lo es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Te quisiéramos escuchar en ese sentido, o sea, ¿cuáles fueron los pasos procesales agotados en el derecho interno venezolano se colgó para abrir la instancia a nivel internacional? Bueno, sí, teníamos en línea a Rocío San Miguel, quien es presidenta de la ONG Control Ciudadano, que en el 2004 era funcionaria pública del Ministerio de Defensa en Venezuela, quien la despiden por motivos políticos, por haber firmado el referéndum revocatorio de ese año contra el presidente de la República. A ella y a otras personas más las despidieron en ese año por simplemente haber firmado esto, por demostrar su opinión política y algo que se supone que debería ser secreto. Una lista que en ese año se publicó de todas las personas que habían firmado para iniciar este proceso electoral. Una lista se publicó y se utilizó en ese momento para discriminar, hacer un proceso de discriminación política dentro de los organismos públicos. Héctor, permíteme, a propósito de lo que acabas de mencionar, bien pertinente delimitar ¿por qué se considera que es un hecho de discriminación de los derechos políticos de las personas? En el caso específico de Rocío San Miguel, que en el momento que la teníamos en línea nos contextualizó el intríngulis de todo el procedimiento que ella ha llevado a cabo y que nos decía que afortunadamente después de 12 años, por primera vez, serán escuchados por unos jueces imparciales, neutrales, y que tendrán la oportunidad de llevar a otras instancias fuera de nuestras fronteras hechos como el que ella nos narraba. En ese sentido, es bien pertinente, determinar que nuestra Constitución, como el resto de las constituciones de los países de la comunidad internacional, recogen en su seno, prescriben taxativamente que todas las personas tienen derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas y sus opiniones, y que nadie puede ser segregado en el ejercicio de sus derechos en virtud de su libertad de pensamiento y ideología política, podríamos decir. En este caso, como ella lo mencionaba, cuando era funcionario público, se atrevió a ejercer su derecho constitucional y las consecuencias jurídicas que tuvo que soportar fue un despido injustificado. Sí, y que incluso debía ser protegido. No se tenía que conocer la opinión que transmitía el ciudadano en ese momento. Sí, a propósito, debe ser protegido por el Estado. Claro que sí, porque el Estado es el garante del cumplimiento de esos derechos que en la Carta Magna están prescritos. Entonces, ¿cómo es que un ciudadano decide manifestar y ejercer su derecho, en este caso su derecho político, a expresar cuál es su ideología, cuáles son sus preferencias, y desafortunadamente son organismos públicos donde ella misma prestaba su servicio profesional el que arremete en su contra y ejerce el despido en forma injustificada, como ella nos narraba hace pocos minutos? Sí, profesora Lorraine, creo que es muy importante precisar por qué no en una democracia como se considera Venezuela o como se considera en la Constitución por venezolana, lo menos como reza la Constitución todavía, no debería ocurrir este tipo de cosas. ¿Por qué debería ser incluso el Estado quien proteja estos derechos? Y bueno, el antecedente mayor es en 1948, cuando se promulga la Declaración Universal de Derechos Humanos, que era precisamente lo que usted nos comentaba, que fue la consecuencia inmediata de los hechos ocurridos en contra de los judíos. El derecho, decimos, los presupuestos fácticos que condicionaron la creación de la Carta de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? De hecho, luego de venir de una experiencia en Europa, uno de mis preferidos libros, y se lo recomiendo a todos mis estudiantes, es escrito por Stephen Hessel. Él fue uno de los co-creadores de esa Carta Universal de las Naciones Unidas, en donde él invita a las nuevas generaciones a no callarse. Y él crea una nueva generación que se llama los indignados. Ustedes lo tienen que haber escuchado, ¿no? Que ardió en España en el presidente de Zapatero al cierre de su ejercicio presidencial, y que luego se trasladó a otras latitudes del hemisferio. Y es eso, ¿no? El derecho que tienen las nuevas generaciones a no permitir violaciones sistemáticas
sistemáticas a los derechos humanos, porque como muy bien lo recoge y es el pensamiento de las Naciones Unidas, a través del respeto y la tolerancia es que podríamos construir un mejor futuro. Entonces, ¿cómo es que después de 70 y tantos años del holocausto nazi, todavía nosotros en un país suramericano que se dice ser democrático, todavía tengamos que tipificar casos como el de Rocío San Miguel, donde se pone en tela de juicio el ordenamiento jurídico y las garantías que deben prestar los organismos y las instituciones políticas, ¿ves?, del Estado venezolano en beneficio del ejercicio de los ciudadanos a sus derechos constitucionalmente establecidos? Precisar que esto es contenido fundamental de la democracia. Sin esto no existe democracia. Así bueno, es. Y sin irnos muy lejos, ¿no? Porque ya este es un caso de Rocío San Miguel del 2004. El año pasado tuvimos los casos de los estudiantes de Beca GEL, más de 896 estudiantes que fueron desincorporados del programa de becas Jesús Enrique Lozada por haber ejercido un derecho político, como fue la firma para la activación del referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Así es, a las pruebas me remito. Bien pertinente tu comentario, Juan. De verdad que sí. No tendríamos que remontarnos al 2004 con Rocío San Miguel o al 2015, como tú muy bien mencionabas, con la iniciación del referéndum revocatorio. Que son prácticas discriminatorias que se siguen dando reiteradamente al cabo de que sigue pasando el tiempo. Así es, quizás ¿no? la diferencia, que incluso hay que resaltarlo también, es que a partir del año 2012 Venezuela no puede llevar ningún otro tipo de caso sobre violaciones de derechos humanos en el marco del sistema de protección interamericano. Es decir, el caso que se llevó de Rocío San Miguel a la Corte, que pertenece a la Organización de Estados Americanos, ya no se puede llevar, porque el gobierno venezolano decidió salirse. Exacto. Ya no es parte, ¿verdad?, de ese tratado internacional. Entonces, y por lo tanto no se somete a las decisiones que pueda... Sí, entonces la pregunta es, si un Estado se dice democrático y quiere proteger la democracia, ¿por qué hace que los organismos, precisamente los organismos internacionales que hacen protección de estos derechos que se basan en la democracia, se sale de ellos? Bueno, aupándose en una figura que también reposa en la Carta Magna, como lo es el principio de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Claro. Y el ejercicio de su soberanía, ¿no? Entonces, en este caso, los gobernantes, como en Venezuela, se cobijan en subterfugios jurídicos como estos, para no estar de espalda tampoco al ordenamiento internacional. Sencillamente no se consideran parte de ese convenio multilateral y no se someten a las decisiones de la Corte. Sin embargo, en el caso particular de Rocío, me gustaría resaltar, aunque no está David aquí, que es el experto en la materia, que nos pudiese sacar de duda, se podría aplicar como un precedente, no vinculante, pero sí un precedente. Es decir, Rocío pudiera ver satisfechas sus pretensiones de administración de justicia en una corte internacional distinta a nuestros tribunales jurisdiccionales en Venezuela. Lamentablemente no lo pudo hacer acá en nuestros tribunales. No lo pudo hacer, así es. Continuaremos, es momento de hacer un corte. En el próximo segmento seguiremos hablando de otros casos de violación a las libertades políticas que suceden lamentablemente en Venezuela. Hablaremos de dos casos en particulares, las recientes detenciones a dirigentes del partido político Primero Justicia y a dirigentes del partido político Voluntad Popular. Iremos un corte musical y escucharemos Andas en mi cabeza, de Chino y Nacho. Escuchas Aula Abierta con el profesor David Gómez Gamboa. Les recordamos que el profesor David Gómez hoy no nos acompaña porque está cumpliendo con otros compromisos académicos, y en su lugar está la profesora Loraine Finol, quien, acompañada con estos brillantes muchachos de Aula Abierta, el día de hoy estamos tratando el tema discriminación por motivos políticos y violación a las libertades. En ese sentido, me gustaría poner en contexto cómo el objetivo del programa del día de hoy ha sido tipificar con hechos casuísticos, es decir, con incidencias que el observatorio está documentando de casos particulares de violación de los derechos constitucionales, ¿ve?, en el marco de la discriminación por motivos políticos. A continuación, Juan, el abogado Juan, investigador de nuestro equipo del observatorio, trae un balance en torno a un caso muy particular de unos estudiantes de la UNEFA, en donde se perfeccionó otra violación en este sentido. Nos gustaría escucharnos. Bueno, la verdad es que el ejercicio del activismo político acá en Venezuela, en nuestro país, cada vez se ve más cuesta arriba. Y las principales víctimas vienen siendo los estudiantes.
que a través de prácticas discriminatorias y represivas, bien sea por autoridades gubernamentales o por directivos de distintas universidades, vulneran ciertos derechos humanos. Pueden englobarse en dos sentidos: libertades, o sea, esfera de libertades individuales, como pueden ser derecho a la libertad de expresión, libre pensamiento, y una esfera muy importante en este caso como es el derecho a la educación, porque en la mayoría de los casos estas prácticas discriminatorias vienen consigo del impedimento de que terminen sus estudios, porque pueden ser sancionados con expulsión o hasta la suspensión. Sí, Juan, hay un caso específico del estudiante de Leonardo Isaac Lugo, el estudiante de la UNEFA. Sí, es un caso muy preocupante. ¿Nos pudieras comentar qué fue lo que sucedió? Bueno, Leonardo Isaac Lugo es un estudiante del cuarto semestre de Economía Social en la UNEFA, en el estado Falcón. Resulta que este joven, a mediados de octubre del año pasado, grabó un video donde mostraba el estado actual del comedor de su universidad y las largas filas que se realizaban para poder accesar a un plato de comida. Él monta este video en la red social Instagram. Al cabo de un mes, bueno, el video se hizo viral porque tuvo muchos comentarios de adeptos al gobierno que le comentaban y le decían que él tenía que agradecerle al gobierno por todo lo que él recibía en esa universidad. Al cabo de un mes, él es sacado del aula de clase y lo llevan a un lugar, ¿no? O sea, una oficina donde estaban distintos directivos de la universidad, la mayoría militares, y sí, le dicen, que es una universidad militar. Sí, exactamente. Entonces le dicen que por haber grabado este video, él estaba incurriendo en una falta grave por haber dejado en mal el nombre de la universidad. Además de esto, en el mismo expediente que le levantaron, porque le abrieron un procedimiento disciplinario, era una falta grave que él portara una pulsera que decía Capriles presidente, y además en su bolso de clase tiene una chapa con el eslogan hay un camino. Bueno, que hace supuestamente a la campaña presidencial sí, que ellos mismos en el expediente comentan que es el eslogan utilizado por la ultraderecha, término con el que ellos califican a la posición venezolana. Exactamente. Entonces, bueno, la verdad es que es un caso sumamente preocupante porque no se debe permitir que la libertad de expresión se vea comprometida dentro de la universidad, y que además de esto este joven sigue en este procedimiento disciplinario, el cual no sabe cuál va a ser su decisión. Un caso muy importante es que la profesora Loraine comentaba que lo que llaman el peloteo, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió al final? Precisamente bueno, le abren el procedimiento disciplinario, le dicen que tiene que venir, la universidad se va de vacaciones, porque eso fue en diciembre, la universidad se va de vacaciones, y le dicen, no, tienes que venir en enero. Pero él nunca tuvo acceso al expediente, por eso le digo lo del peloteo, ¿no? Porque esta universidad es la extensión de la UNEFA de Coro, que queda la extensión Falcón. Él tuvo que dirigirse hasta Coro para poder accesar al expediente, porque nunca tuvo acceso al expediente. Cuando ve el expediente, se percata de que en el mismo expediente hay fotos, o sea, capture, lo que llaman capture, de su red social Instagram, con el video y los comentarios que habían. O sea, lo que estamos hablando es de que una práctica discriminatoria grave, viola completamente el derecho a la educación, a la libertad académica, y es algo... Y al artículo 57, Juan, que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas, sus opiniones, a viva voz, por escrito, sí, o a través de cualquier instrumento de difusión de la información, ¿no? Hay que puntualizar en eso, ¿no? Que estamos ante la presencia de una violación sistemática de los derechos constitucionalmente establecidos. Disculpe, profe Loraine, lo que pasa es que también es importante mencionar, ¿no?, que esta discriminación por motivos políticos es un patrón que se repite reiteradamente y que evidentemente se contrapone a preceptos constitucionales e internacionales en materia de discriminación y de libertad académica, libertad de expresión y demás derechos. Por añadidura también se materializa la violación de otras normativas internacionales como las que tú acabas de mencionar. Pero, muy bien. Profesor, específicamente en este caso que Juan nos comentaba, del estudiante Leonardo Isaac Lugo, que se encuentra estudiando en una universidad pública que según derecho constitucional también... disculpa Héctor, y él mismo comentaba, universidad que el nombre lo dice, universal, o sea que no debería existir ningún tipo de discriminación. Sí, en Venezuela hay que recordar que el derecho, que la educación universitaria es un derecho constitucional. Exacto. Y que toda persona tiene
debe tener garantizado el acceso, si cumple obviamente con los requisitos, a este sistema de educación universitaria. Una universidad perteneciente al Estado que viola estos derechos. ¿Qué ocurre aquí, profesora? ¿Qué opinión nos podría dar al respecto? Una situación bien particular y bien controversial en ese sentido, ¿no? Por un lado, estamos ante la presencia de una casa de estudios que tiene que dedicarse a lo que ustedes decían, ¿no? A la creación del conocimiento y a la formación de los talentos de relevo, a las nuevas generaciones que tienen que llegar a ocupar un espacio y un rol dentro de la sociedad. Una casa de estudio en la cual se tiene que pensar por un mejor futuro, por la construcción de mejores políticas, por un bienestar colectivo para que todos cada día más logremos satisfacer nuestras necesidades básicas impostergables. Y sin lugar a dudas, ante la evidencia que el observatorio hoy nos está relatando, estamos ante la presencia de una universidad que adicionalmente a la tradicional actividad académica que particulariza a una universidad, también está haciendo persecución a sus miembros, a los miembros de la comunidad universitaria, por pensar distinto. Exacto. Por manifestar sus preferencias políticas distintas a quienes en un momento determinado ejercen los cargos de directiva de esas casas de estudio. Bueno, ya como esto es un aula abierta, ¿no? Me parece sumamente pertinente traer a colación la convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. Así es, una convención específica para evitar la discriminación dentro de los estudios, que en su artículo 3 establece que se deben eliminar todas las prácticas discriminatorias en la esfera de la enseñanza. Y además de esto, que los estados están obligados a adoptar medidas necesarias, inclusive hasta legislativas, para que no se permita ningún tipo de discriminación en la admisión de los alumnos al sistema educativo. O sea, así es, ¿no? En ese caso que tú señalas, como es una norma internacional, claro, hay que puntualizar que no todos los países miembros de esos convenios tienen un derecho constitucionalmente consagrado como es a la gratuidad de la educación universitaria. Claro. Y por eso, por mandato normativo, se le exige al Estado que debe garantizar el acceso a todos los estudiantes a esa casa de estudio. Pero en este caso tiene un agravante, como diríamos en derecho penal. Tiene una alevosía, porque es que el mismo Estado es el que presta el servicio universitario. Es el que tiene que entonces velar porque sus estudiantes puedan acceder libremente a la casa del conocimiento. Entonces es un contrasentido que estudiantes como Isaac, que se acercan a una universidad en tiempos de crisis como esta, donde nosotros los profesores universitarios podemos dar fe cómo la deserción estudiantil está presente, porque sencillamente nuestros estudiantes no tienen cómo costearse el traslado a través del servicio de transporte público, no tienen cómo saciar su alimentación a diario y por lo tanto dejan de ir a las aulas de clase. Eso lo estamos viendo nosotros en las universidades, Y en este caso, donde un universitario acude para formarse, a él le obstaculizan el ejercicio de sus derechos, sencillamente porque no piensa conforme a los lineamientos que las autoridades de esa casa de estudio dirigen a través de sus posiciones de dominio, pues. No, y que considero también muy pertinente, ¿no?, mencionar que las instituciones de educación superior deben garantizarle a todos los estudiantes la libre expresión de sus opiniones. Así es, y que además de esto, ellos pueden expresarse libremente sobre cualquier asunto nacional e internacional, y que la institución educativa debe rendir cuentas sobre la garantía de un trato equitativo y justo para los estudiantes, sin ningún tipo de discriminación. Sí. Así es, por eso la labor de observatorios universitarios como en el que Juan forma parte es tan pertinente y relevante, ¿ves? Porque precisamente esa es la labor de una universidad, el pluralismo, el encuentro de todas las ideologías, de todos los que pensamos iguales o distintos en un mismo lugar, independientemente de nuestro credo y religión o raza. Así es. Precisamente ya fuera del entorno universitario encontramos otros casos, y es que en estos momentos incluso los políticos están siendo perseguidos por hacer ejercicio de sus libertades políticas, y para esto tenemos en línea, nos va a hablar un poco de esto el abogado Roberto Matos, quien es dirigente juvenil del partido político Primero Justicia en el estado Zulia, quien quisiéramos, Roberto, que nos comentaras un poco sobre la detención del concejal del municipio de Maracaibo, Jorge Luis González, y la persecución que se tiene contra el otro concejal, Romer Rubio. Además, profesor universitario. Y sí, hay que resaltar eso. Roberto, te escuchamos. Saludos ahí en cabina. Gracias por la oportunidad de expresarnos a través de Luz Radio.
Bueno, ya se cumplen 22 días desde la detención de Jorge Luis González y 21 días desde que el ministro Reverol inició la persecución oficial contra Romer Rubio, ambos concejales de Maracaibo, y bueno, en el tema universitario, Romer Rubio es profesor de la Universidad del Zulia. Lo cierto es que, bueno, se les está acusando de una cosa totalmente falsa, se les está acusando de querer hacer un atentado contra un mismo acto de la oposición. Cuando regresaba Manuel Rosales al Zulia, fue detenido Jorge Luis González cuando acababa de dejar en su residencia a su hija, esperaron que dejara a su hija en su residencia, y lo detuvieron y le sembraron pruebas falsas. Lo están acusando de tráfico de armamento, de importación ilícita de objetos incendiarios, penas totalmente absurdas para lo que conocemos a Jorge Luis González, una persona completamente honesta, una persona que nunca se ha visto vinculado con este tipo de problemas, y del mismo caso están acusando a Romer Rubio, quien hoy se encuentra en la clandestinidad. Y bueno, nosotros seguimos luchando. El martes estuvimos en los tribunales exigiendo que se libere a Jorge Luis González y cese la persecución contra Romer Rubio, porque lo que sí estamos claros es que cuando hubo la audiencia de presentación de Jorge Luis González, hubo mucha presión desde Caracas. Incluso nos comentan los abogados que recibió una llamada la jueza desde Caracas para que la orden desde Caracas fue que Jorge Luis González no podía salir en libertad ese día, sabiendo que no hay ninguna prueba para que él se encuentre detenido. Sí, bueno, Roberto, ¿y qué delitos le imputan a Jorge Luis? Bueno, Jorge Luis le están imputando tres delitos sumamente graves, porque además que él no poseía ningún tipo de armamento. Al mejor estilo del SEBIN se lo implementaron, le están imputando objetos de detonación de objetos incendiarios, porte ilícito de arma de guerra y tráfico ilícito de municiones. Imagínate tú la gravedad del asunto de lo que se le puede estar acusando a Jorge Luis, que si se le llegara a determinar culpable, sabiendo nosotros perfectamente que no cometió ningún delito, la pena puede ser de más de 20 años. Esto es sumamente grave. Vemos cómo desde que hubo este movimiento en los ministerios, se puso en la vicepresidenta de la República, Tarek El Aissami, se constituyó este comando antigolpe. Lo que comenzó fue un comando de la persecución. Sí, ¿cuál creen ustedes que es realmente el fin de estas detenciones? Yo creo que el fin de estas detenciones son generar miedo entre los dirigentes de la oposición, que nosotros dejemos de luchar por lo que creemos, por lo que sabemos que Venezuela quiere, que es el cambio político en Venezuela. Ya Venezuela está dicho. Vimos como en los últimos días el presidente Nicolás Maduro delegó muchas de sus funciones al vicepresidente Tarek El Aissami. Lo cierto aquí es que aquí no va a cambiar nada, sea Tarek el que tenga las funciones, sea Nicolás, sea Diosdado Cabello o sea Padrino López. Son lo mismo y ellos se han dedicado a acabar con este país. Nosotros no tenemos ningún tipo de miedo por las persecuciones que han iniciado. Nosotros estamos claros que aquí no hay cárcel para todo el mundo. Aquí nosotros, por cada perseguido, por cada detenido, seremos cientos los que saldremos a defender su libertad y seguiremos luchando porque Venezuela pueda cambiar. Este año tienen que haber elecciones, por lo menos las regionales y las municipales que les toca, y la misma Tibisay Lucena dijo que en el primer semestre de este año tenían que haber elecciones regionales. Nosotros vamos a seguir luchando por eso, por rescatar el voto en Venezuela sin miedo alguno. Ellos que nos persigan, que quieran meter miedo, es lo único que pueden hacer ahorita. El Tribunal Supremo de Justicia sacando su sentencia chimba, y la Fuerza Armada Nacional es lo único que los respalda a ellos ahorita, porque el voto popular estamos seguros de que ya no lo tienen. Sí, bueno, Roberto, gracias por las declaraciones que nos das a Aula Abierta. Otro caso más de discriminación, en este caso violación a los derechos que tenemos expresados todos los ciudadanos venezolanos en la Constitución sobre ejercer nuestros derechos políticos. Esta vez fueron dos concejales del partido Primero Justicia, uno al que detuvieron y otro que tiene que estar huyendo lamentablemente por acusaciones supuestamente falsas. Sí, por ejercer lo que llaman la fiscalización ciudadana, ¿no? Trabajo de estos concejales, de estar visibilizando, por decirlo así, las fallas de
del gobierno como tal. Sí, bueno, precisamente lo que comentaban era que Jorge Luis González, este concejal del Partido Político Primero Justicia, en los meses anteriores a su detención había iniciado un proceso de divulgación de las fallas en las políticas públicas que el gobierno nacional había venido ejecutando en el estado Zulia, algunas obras incompletas, que un poco hace la reflexión de dónde estaba el dinero ejecutado para esas obras. Y queremos hablar de otro caso también igualmente donde los políticos venezolanos están siendo perseguidos, y en línea tenemos al abogado Gustavo Ruiz, quien es dirigente juvenil del partido Voluntad Popular en el estado Zulia, donde te queremos preguntar, Gustavo, ¿qué es lo que ha sucedido con las recientes detenciones a dirigentes del partido político Voluntad Popular a nivel nacional y las amenazas que han recibido, ¿no? Por lo menos está la detención del diputado Gilbert Caro y a Luis Florido, otro diputado del partido político Voluntad Popular. Lo retienen en el aeropuerto internacional de Maiquetía, le prohíben que salga del país. Hay otros dirigentes del partido político Voluntad Popular quienes se encuentran detenidos y que están recibiendo amenazas por parte del gobierno nacional. Bueno, sí, mira, muy buenas tardes. Sí, hablando en mi nombre y representación de mi partido, de Voluntad Popular, como dirigente juvenil que formo parte yo. Sí, mira, actualmente hemos visto como la represión en todo el país ha ido aumentando de forma progresiva y de forma bastante acelerada. Actualmente vemos como el diputado Gilbert Caro, ante una absoluta y total violación a su inmunidad parlamentaria, fue detenido de forma arbitraria, sin ningún tipo de procedimiento, sin ningún tipo de prueba, todo de forma atentando en contra de lo previsto en nuestra Constitución y en nuestras leyes procesales y leyes sustantivas. Asimismo vemos como aquí en el estado Zulia el diputado Lester Toledo tuvo que huir de Venezuela, irse al exilio, simplemente por denunciar de forma pública los actos de corrupción cometidos por el gobernador Arias Cárdenas, donde simplemente se demostraba que se aprobaban una serie de recursos por parte del Consejo Legislativo para la construcción de determinadas obras, y al día de hoy esas obras se encuentran inconclusas. Simplemente por preguntarle al gobernador dónde está la plata, Lester Toledo se vio amedrentado, perseguido, no solo él, sino también su familia, y tuvo que huir del país. Asimismo vemos y me solidarizo con compañeros de otros partidos como de Primero Justicia, como pasó el caso del concejal Romer Rubio y Jorge Luis González, quienes fueron detenidos de forma arbitraria también sin ningún tipo de prueba, simplemente como mecanismo de opresión y de presión por parte del gobierno nacional. Sí, Gustavo, te queríamos preguntar, Tarek El Aizami, el vicepresidente ejecutivo de la República, dice que al diputado Gilbert Caro se le encontraron explosivos plásticos C4 y un FAL. ¿Qué tan ciertas son estas declaraciones? ¿Qué dicen ellos? Mira, esto forma parte de todo un libreto que tiene el gobierno nacional armando desde hace rato. Lo mismo pasó con John Goicoechea. A él también supuestamente lo agarraron con explosivos y armas largas, y realmente hoy por hoy tiene una boleta de excarcelación y aún no le han dado libertad a Goicoechea. Lo mismo pasa con estos casos. Forma parte de todo un enramado como manipulado por el gobierno con la finalidad de detener y encarcelar de forma injusta a aquel que se oponga. Y es como nosotros de Voluntad Popular decimos las cosas claras y decimos que queremos salir de este gobierno cuanto antes, por eso es que amedrentan y persiguen a nuestros líderes. ¿Quién tiene acceso a las armas de guerra, a las armas largas, a los explosivos? El gobierno. Eso nada más te da una conclusión, es que el gobierno manipula y siembra ese tipo de armamento o cualquier cosa que pueda imputarle, con la finalidad de simplemente lograr una cosa, querer sembrar miedo. Y sabes algo, Héctor, estamos lejos de tener miedo, porque vamos a seguir en la calle oponiéndonos a este gobierno mientras tengamos fuerza. Mira, Gustavo, te habla Juan Bracho, aquí investigador de Aula Abierta. Cuéntanos un poco sobre el caso de Luis Florido. Sí, ¿cómo estás, Juan? Mira, el caso de Luis, vemos que Luis es representante del partido a nivel internacional, y él llegando aquí a Venezuela fue detenido de forma arbitraria en Maiquetía y fue anulado su pasaporte como diplomático, que todo violentando y pasando por encima del procedimiento previsto en la ley. Vemos que a los diputados se les está violando constantemente su inmunidad.
se está no solo violando los derechos constitucionales, sino los derechos que deben prevalecer siempre, que son los derechos humanos, Claro. el derecho a ejercer sus derechos políticos. Entonces vemos como el gobierno se quitó la careta, es un gobierno dictador, un gobierno militar. ¿Por qué es un gobierno militar? Miren todos los cargos que están actualmente hoy, todos son militares. ¿Y cómo es eso el poder, el poder los militares? Por jerarquía, es decir, de arriba y hacia abajo y por mandato. Es decir, ¿por qué? Porque yo digo, las órdenes las doy yo y se hace así. Si mira, si tú te opones a mí, vas preso. ¿Por qué? Porque yo digo. Mira, tú no eres diplomático. ¿Por qué? Porque yo digo. Así de simple, así está actuando el gobierno. Es decir, es una anomia, es un desconocimiento absoluto a todas las instituciones que existen en el país. Sí, bueno, Gustavo, muchas gracias por tus declaraciones. Es momento de despedir el programa del día de hoy. Por la invitación. Aula Abierta Venezuela. En la dirección general del programa, el profesor Jesús Urbina; en la producción general, la licenciada Ninosca Romero; en la producción del programa, el profesor David Gómez Gamboa, con el CNP 18.929, a quien excusamos el día de hoy que no se encuentra presente por cumplir compromisos académicos. En los controles técnicos, Fernando Mateus; y en la moderación del programa del día de hoy nos acompañó la profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad del Zulia, la profesora Loraine Finol; el abogado e investigador Juan Bracho, investigador de Aula Abierta Venezuela; la estudiante de Derecho Alejandra Villalobos; y Héctor Ríos, estudiante de Derecho de la Universidad del Zulia. Bueno, hasta la semana que viene, esperamos que nos acompañen de nuevo a través del dial de Luz Radio 102.9 FM. Feliz tarde.